Muy buenas señores, como ya sabréis dicen que van a bufar los stuns del Valorant. En este vídeo lo que vamos a hacer es ver si realmente necesitan un buff, un nerf o dejarlos tal y como están. Como siempre lo haremos fácticamente y poniendo datos en pantalla, que es como creo que mejor se deben hacer las cosas. Así que vamos al vídeo y por supuesto si te gusta no olvides dejar la suscripción y por supuesto tu opinión en el chat. Hay mucho debate de la comunidad si realmente los stuns están muy flojos y hay que bufarlo. Hace unas semanas Riot nos invitaba a muchos content creators a las oficinas de Los Ángeles. Lo siento mucho Riot, no pude ir. Y bueno, ahí según comentaron, pues piensan bufar los stuns. Mucha gente también en Reddit ha estado hablando sobre esto. Y ayer curiosamente en streaming me pasó una jugada con Gecko que me stunearon. Y bueno, la colgué en Twitter, la podréis ver en pantalla. Y yo pues maté a 3 de prácticamente 3 taps. Y al ponerlo, mi sorpresa, que lo hice un poquito como de broma, mi sorpresa es que todo el mundo empezó a decir que era ridículo el stun, que tal, que tenía que bufarlo. Y pues yo me decido hacer este vídeo para realmente dar mi opinión de si el stun está tan estúpidamente mal como dicen, si tiene algún remedio, si hay que dejarlo tal y como está, a lo mejor hay que bufarlo, quién sabe, etcétera. Bueno, pues lo voy a hacer en este vídeo utilizando así, como ya sabéis, el método que hago siempre, lo más pseudocientífico que puedo, con datos, con estadísticas y por supuesto sabiendo lo que hay que tener en cuenta cuando nerfeamos y bufamos, porque si lo hacemos por el dedito y las sensaciones, casi siempre nos solemos equivocar, ¿no? Entonces, cuando vemos si una mecánica hay que nerfear a bufarla, tenemos que ver el input, es decir, los recursos que necesitamos para llevarla a cabo, lo que nos cuesta, el output, lo que conseguimos con esta mecánica y también tener siempre la referencia a otras mecánicas similares para ver el agravio, ¿no? Comparativo. Entonces, para eso vamos a hacerlo en este vídeo, lo vamos a explicar todo, voy a dar mi opinión y también me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Para ello, os he preparado unas diapositivas. Bueno, aquí tenéis las diapositivas, he cogido otro efecto para tener el término relativo que es la flash, aquí tendríamos el stun que genera conmoción, como ya sabréis, el concuss, y luego tendríamos la flash. Estas son las flashes en el sentido estricto. Solo hay 5 personajes con flashes en el juego. Muchos de vosotros diréis, pero bueno, hay otras cosas. Flashes son estas. Algún día haré un vídeo sobre los estados de Valorant porque hay muchos errores sobre los distintos estados, lo que es un blind, lo que es una flash, etcétera. Hay muchas cosas que hay que matizar, lo haré otro día en otro vídeo, ¿vale? Pero aquí os los he traído, como veis, cada personaje o cada gente tiene distintas flashes. Hay gente como Yoru que tiene hasta 2 flashes y las flashes tienen diferentes efectos, que es lo que se conoce como los tiers de flash, ¿no? Y luego por otro lado tendríamos los stuns, que aquí ya nos sorprende que hay más agentes con stuns de los que hay con flashes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 a diferencia de los 5 que hay. Y bueno, aquí están los stuns, también diferentes tiers. Por ejemplo, Breach, el tier de su flatline es de 3,5 segundos de stun, mientras que su ulti es de 6, pero también va cambiando los tiers en función de la gente y la habilidad. De hecho, hay algunos que incluso generan daño, ¿vale? Algunos stuns, como el de, por ejemplo, el de Cypher y el de Sky, ¿no? El del perro de Sky. Vamos a ver los efectos de la flash. La flash tiene 2 efectos bastante concurridos. El primero y principal es la pérdida de visión. Básicamente se te pone la pantalla de un solo color, no ves absolutamente nada. Y luego el segundo efecto es la reducción de sonido. Son los 2 efectos principales. Ojo, cuidado, porque la reducción de sonido es una reducción, no es una eliminación del sonido como otros efectos de Valorant, ¿vale? ¿Esta reducción qué implica? Pues que soy una especie de ruido blanco de fondo, que es el efecto de la flash, ese efecto típico de aturdimiento, y bueno, que escuchas, pero no escuchas todo perfecto, ¿vale? Entonces estás como pues una especie de media aturdición, como estaba diciendo. Estos otros son los efectos más claros, y por supuesto ya os digo que en función del personaje, pues el efecto dura, ¿no? Hay algunos casos que dura como 3 segundos, otros 1,25, otro 2,5, hay muchos efectos, ¿vale? Dependiendo de lo que te pille y tal, ¿no? Esto lo hablaremos en otro vídeo, no me quiero liar, pero son 2 efectos. Ahora, vamos a ver los efectos de el aturdimiento, ¿vale? De la conmoción. Aquí los tendríamos, los efectos de la conmoción. En primer lugar, ya ves una diferencia bastante grande, ¿no? Entre los dos, pero vamos a verlos uno por uno. El primero sería una penalización al movimiento. Prácticamente te quedas anclado al suelo. Esto lo habréis visto cuando el Breach te tiene una stun o algo, prácticamente no te puedes mover. Así que el primer efecto es una reducción, una penalización del movimiento. El segundo efecto es una reducción de la cadencia de disparo. Pasas de disparar todas las balas que quieras a disparar en single bullet, es decir, bala por bala. Entonces sí que tienes 100% de precisión, pero disparas muy lento, con una cadencia muy reducida. Llevamos 2 efectos. El tercer efecto es una reducción de la visión.
Ojo, cuidado, una reducción, y además no es muy grande, ¿vale? No es como la flash, que la flash te inhabilita la visión. Tienes un efecto blur en pantalla, lo notas sobre todo por los laterales y demás, pero sí que te reduce la visión, es decir, ves menos y te enteras de menos cosas, ¿vale? Luego, además, como cuarto efecto, tendríamos una reducción de la puntería, que es el efecto shake o efecto agitación. Lo veréis que cuando te stunean, tu cámara tiembla y se mueve, se zarandea de arriba abajo. Esto dificulta que apuntes. Evidentemente no es un handicap absoluto y se puede seguir apuntando, pero se dificulta el apuntar. Sobre todo cuando el enemigo se mueve y te hace el típico strafe shooting, que es muy difícil seguirle en movimiento. Está más parado o se para al dispararte, sí que es bastante más fácil darle. Pero insisto, este efecto existe y está. Otro efecto que se genera es la cancelación del disparo secundario. Es decir, la mira, no puedes ponerla. Todo lo que es meter la mira, ya sea con la Bulldog, ya sea con la Operator, ya sea con la Guardian o con la Q de Chamber, no puedes hacerlo y se anula también ese efecto. Por otro lado, hay una reducción de sonido, igual que pasa en la flash, pero la diferencia es que en el concussion, la conmoción, el efecto es como un... que es incluso un poquito más molesto que la flash. Me lo he estado probando en el juego y a mí personalmente me parece un poquito más molesto. Y luego, finalmente, tendríamos un efecto que no mucha gente sabe, que es que hay dos stuns de personajes en el juego, ¿vale? Los que tienen asociado daño, que también interrumpen habilidades. ¿Y cuáles son? Pues básicamente el perro de la Skye y el cable de Cypher. Si el cable de Cypher lo dejas que explote, pues te interrumpe. Eso puede interrumpir habilidades prolongadas, como por ejemplo el dron de Sova, el perro de Skye, todas las habilidades estas que se prolongan con el tiempo, lo cual es un efecto bastante tocho, teniendo en cuenta que, bueno, pues que te están interrumpiendo la habilidad y que la pierdes, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a ver que realmente el stun tiene muchos efectos. De hecho, muchos más que las flashes y algunos bastante más molestos. Entonces, realmente, ¿cómo considero yo que el stun está flojo o tan flojo como dicen? Ni mucho menos. A mí el stun no me parece tan flojo como dicen, pero voy a matizarlo y voy a ir explicándolo, ¿no? Es decir, tú ves estos dos efectos aquí y evidentemente hay cosas pues que chirrían, ¿no? Dices, bueno, pues sí que es verdad que el stun tiene como muchos más efectos, luego tendrías que cuantificar una cosa y otra, ¿no? Pero por ejemplo, muchas veces nos quejamos de que nos matan stuneados, pero también es verdad que nos matan muchísimas veces flasheados. O sea, flasheados a mí me matan un montón de veces, muchas más de las que me matan stuneado, posiblemente, ¿no? Luego, por otro lado, hay cosas que no valoramos, que esto es subjetivo y que cuando medimos con el dedillo, pues realmente dices, oye, no lo tengo en cuenta porque solo tenemos en cuenta lo negativo. ¿Cuál es este efecto? Por ejemplo, el efecto de la penalización al movimiento, este efecto de aquí. ¿En qué lo noto? Yo si estoy haciendo una habilidad, estoy asomando, estoy piqueando, estoy haciendo una acción agresiva, si me flashean, es verdad que pierdo la visibilidad, pero yo puedo retroceder y volver a esconderme. Esto no sucede con la stun, porque la stun, cuando te meten el efecto de conmoción, automáticamente te quedas anclado en el suelo y ya no puedes huir de la acción y realmente se te castiga afrontando el combate. Y este es para mí el efecto que menos la gente tiene en cuenta y para mí de los más importantes para decir que el stun realmente no está tan mal como dicen muchos de ellos. Hay otra cosa que me parece bastante interesante en los análisis de habilidades sobre si el stun está roto o no, que es las cargas que tiene la habilidad, porque sí es cierto que sí, que a lo mejor el hecho de que siempre las flashes tengan dos cargas, porque Breach, por ejemplo, tiene dos flashes, Keio también los tiene, Skye también las tiene, Phoenix también las tiene y Yoru también las tiene, con lo cual al final son muchas cargas y los stuns, la idea es que solo existe prácticamente un stun por habilidad, pero vamos a verlo esto con detalle, porque el Breach, aunque sí que tiene dos ultis, el Fault Line solo es una carga, pero es verdad que se renueva con el tiempo, con lo cual eso hace que prácticamente sean dos cargas. Neon tiene dos cargas con su Q. Skye tiene una sola carga. Esto es verdad que solo tiene una carga. Gecko tiene una carga, pero es renovable, con lo cual cuentan como más cargas. Astra tiene dos cargas mínimo, ¿vale? Luego tendríamos Cypher, que tiene dos cargas también, con lo cual... Incluso en el tema de las cargas, el gran perjudicado realmente es Skye. Es verdad que las cargas suelen ser renovables y las flashes puedes prácticamente spamear flashes, que es un punto a su favor, ¿no? Vale, vamos ahora a otro punto que me parece también importante, que es la esquivabilidad de la habilidad, ¿no? Entre la flash y la conmoción. La pregunta es, ¿qué es más fácil de que introducir, ¿no? ¿Una flash y que ciegue o una conmoción y que stune? En mi opinión es más fácil introducir una conmoción que una flash.
Y ojo que evidentemente hay casos y casos, y habilidades, no es lo mismo meter un stun de Skye que uno de Breach, y los dos son esquivables, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo veíamos mucho en el lock-in. En el lock-in veíamos muchos casos de flashes que se esquivaban. Los jugadores profesionales realmente estaban prácticamente mirando a un lado, les tiraban una flash imprevisto y aún así, con ese tiempo de activación que tienen, pues al final voltean la cámara y vuelven a estar asustados. El problema que tiene la conmoción es que no está hay un skill gap mucho más reducido. ¿Por qué? Porque la flash, el hecho de que te comas una flash o no, depende prácticamente de tus reflejos y de tu capacidad de fliquear. En cambio, el stun, cuando te han tirado el stun de un estado en el que no te lo esperas, igual que la flash, tu capacidad de esquivarlo depende, en la mayoría de los casos, de tu velocidad de movimiento. Por ejemplo, el stun de Breach te cae al suelo y si no corres lo suficiente, pues te lo vas a comer sí o sí. Y hay veces que cuando lo tienes, estás en mitad, pues no te lo vas a poder esquivar porque estás limitado por el movimiento de tu personaje. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el stun de la Neon, que si te pillan desprevenido ya estás limitado al movimiento. Igual pasa con el Skye. Es verdad que hay algunos que dependen mucho del game sense, por ejemplo el de Astra o el de Cypher, pero en definitiva, si te pillan desprevenido, de cuando te pillan desprevenido a que te comas la habilidad, creo que desde luego la conmoción es mucho más fácil que entre que una flash, ¿no? Entonces, generalmente, si tienes entre una flash y un stun, para mí es mucho más poderoso el stun, en tanto que es más fácil que se lo coman, solo teniendo en cuenta eso, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el counterplay a la conmoción y a la flash tiene mucho más counterplay precisamente por lo que os he dicho, porque si en un estado en el que estás desprevenido y te tiran la habilidad, si tienes unos reflejos inhumanos, es muy probable que puedas esquivar esa flash, porque lo he visto y se ve en el lock-in. En cambio, la conmoción, y hablamos de comeros la habilidad, no cuando te comes la habilidad, cómo reaccionas, ¿no? En cambio, en la conmoción sí que es verdad que si te pillan desprevenido, el counterplay es mucho menor, ya que estás limitado por tu velocidad de movimiento. Entonces, ahí es un duelo donde la conmoción sale ganando porque es más fuerte que una flash. Y además, una vez te has comido el stun y la flash, creo también que el counterplay hay que evaluarlo también. En el caso de la flash, evidentemente puedes moverte y reposicionarte, y también puedes disparar todo el cargador. Evidentemente no estás viendo nada, pero muchísimas veces, de hecho muchísima más de lo que te matan stuneado, vas a matar a alguien flasheado. Y luego, en otro lado, el stun, puedes mantener la calma y simplemente holdear. Y es verdad que en el lock-in han salido muchísimas imágenes de gente stuneada y tus rankeds, pero creedme que si hiciéramos un análisis de todas las veces que te matan stuneado y todas las veces que consigues tú matar a alguien stuneado, el balance no sería tan positivo. Entonces, trayendo todo esto a colación, en término overall, habiendo desmitificado muchas cosas, creo que la conmoción debe ser bufada como va a ser bufada, porque ya os digo que es un hecho. Yo sinceramente aceptaría que la bufaran, pero tampoco lo veo algo absolutamente necesario. Creo que hay muchas más cosas en el juego que necesitan ser modificadas antes que la conmoción. Si la bufan, creo que debería ser muy poquito, y sobre todo lo que deberían bufar es este efecto, el efecto shake o el efecto agitación, que la mirilla se te mueva un poquito más. Pero creo que es necesario, debido a lo fácil que es comerte el stun, dar una posibilidad de counterplay al que recibe el stun, que no sea una muerte ipso facto, porque si no, al final, con la facilidad con la que entran estos stuns, prácticamente es lapidarte. En cambio, la flash, tienes muchas posibilidades de sobrevivir una vez te meten la flash, huir, reposicionarte, tirar, spamear habilidades, disparos, etcétera, ¿no? Pero en cambio, con el stun, si realmente lo bufas más, no va a tener counterplay y va a ser una muerte instantánea, y no creo que quieran hacer eso. Al final quieren que sea un efecto muy parecido a las ventajas estratégicas que te da la flash. Entonces, mi conclusión es que creo que yo no la tocaría, pero si lo tocara, lo que cambiaría es el efecto shake o el efecto agitación, para a lo mejor dificultar un poco esas situaciones en las que, como veis en el clip que he pasado, que te vienen muchos y tú vayas metiendo headshot. Pero en definitiva, el buff que le metería, os digo que es absolutamente ridículo. Miedo me da el que le van a meter. Pero bueno, en definitiva creo que sí, que ese efecto a lo mejor se puede beneficiar, pero personalmente me parece que está bien como está, y si lo ves fríamente y con objetividad, no está tan mal como dicen. No obstante, me gustaría saber vuestra opinión y que juntos pues debatiéramos un poco sobre esto, que creo que es un bonito debate y no es nada fácil. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo.